Este submarino fue interceptado el fin de semana por la policía española en una operación inédita en Europa. Llevaba a bordo unas 3 toneladas de cocaína, valoradas en unos 110 millones de dólares. Con ayuda de buzos, los agentes tardaron 3 días en reflotar el aparato y llevarlo al puerto de Aldán, no lejos de la ciudad gallega de Vigo. En la operación intervinieron en total unos 240 agentes y participaron las policías de Portugal, Estados Unidos y Brasil. 2 tripulantes de nacionalidad ecuatoriana que habían intentado darse a la fuga fueron detenidos, mientras que otro huyó y se desconocía su paradero. El origen de la droga se desconoce y se sigue investigando. Una fuente cercana a la investigación había indicado previamente a la AFP que el cargamento venía de Sudamérica, pero no pudo precisar el país. Según la policía española, es la primera vez que se detecta este sistema de transporte de droga en Europa. El recurso ya viene observándose en Colombia, donde los narcotraficantes los utilizan para llevar la cocaína a México y de allí introducirla en el mercado estadounidense.